Astele.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por Astele.tv. Como se anunció con anticipación, pues el tema de hoy es algo que nos preocupa mucho a todos los mexicanos, pues tiene que ver con la economía, cómo va a venir la economía el próximo año. Y para analizar este tema, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros alguien que hemos extrañado aquí en el programa, nada menos que al prestigiado internacionalista Ignacio Martínez Cortés. Ignacio, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación y aprovecho también para felicitarte por tus 35 años al frente de cátedra en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues muchas gracias, Ignacio. Y yo también te quiero felicitar por el destacado trabajo que haces dirigiendo al Laboratorio de Análisis, Comercio, Economía y Negocios, que es un prestigiado think tank que Ignacio pues lo ha proyectado a niveles de gran altura académica y que nos tiene permanentemente informados sobre estos temas, si no, no podríamos analizarlos. Muy bien, Ignacio, pues Muchas gracias, Enrique. vamos a iniciar. Déjenme, no anoté una cosa que siempre estamos llevando los tiempos. Y vamos a ver una presentación que hicimos especialmente para este programa. Y aquí ya se saltó, aquí la tenemos. ¿Cómo viene la economía en el 2021? Entrevista con Ignacio Martínez Cortés. Y aquí tenemos pues una de las predicciones que más o menos se aproxima a lo que se calcula va a caer el Producto Interno Bruto entre 8 y 10%. Y veamos una introducción para contextualizar el tema de México ha sufrido terribles crisis, pero la de 2020 no tiene parangón. La crisis sanitaria, que en cifras oficiales supera los 100,000 muertos, devino en una caída económica que puede alcanzar los 10 puntos porcentuales del PIB. Pese a ello, y a diferencia de otros países con caídas similares, en México no se ha implementado una política contracíclica de amplio espectro, de manera que serán las fuerzas del mercado las que se encargarán de hacer los ajustes, lo que será muy perjudicial para los sectores productivos y para los consumidores, en especial para los micro, pequeños y medianos empresarios, las clases medias y la mayoría de la población de bajos o precarios ingresos. Todo indica que la recuperación económica no alcanzará y la pobreza crecerá. Entonces, se adelantó un poco. ¿Qué se puede esperar para este 2021? Es lo que faltó. Y bueno, ¿qué te parece si vemos primero la economía mundial, los pronósticos que se esperan para el próximo año, Ignacio? ¿Cómo ves este asunto? Bien, aquí en 2020 la economía mundial va a tener una caída de menos 4.3 y para el 2021 el pronóstico que se hace es que estaría creciendo 3.5, muy por abajo de lo que bien señalas en la gráfica. Y esto mucho depende del crecimiento de las economías para 2021. Mucho depende de que tengamos vacuna contra la COVID-19 y esto, sin duda, estaría provocando que estemos en un ambiente totalmente halagüeño o bien crispado, en el sentido de que podemos tener este crecimiento o bien puede haber un crecimiento totalmente a la baja si comparamos este noviembre que estamos teniendo en el repunte en algunos países, como es el caso de España, Holanda, Francia, Alemania, en menor medida China, Estados Unidos, por supuesto. México ni siquiera ha salido de la primera ola, ¿no? Entonces, este crecimiento sí va a ser provocado siempre y cuando se tenga la vacuna. Esa
es la esperanza que estaría provocando que la economía repuntara. Sí, qué buena observación. Y efectivamente, bueno, esta gráfica viene siendo como de abril y naturalmente pues tú tienes datos más frescos. Estos pronósticos pues son los del Fondo Monetario que más recientes. Y, y bueno, en abril pues no se veía con tanto pesimismo, pero pues estos últimos pronósticos pues revelan que el próximo año la economía global va a estar en recesión. Y estas pues son muy malas noticias, especialmente para México, que tiene una dependencia del petróleo, sobre todo los ingresos públicos. Entonces, si la economía global no crece, entonces el consumo del petróleo pues va a ser menor y pues se va a caer el precio. Así es, y esto ya cada país lo estará determinando. En el caso de México, la mezcla mexicana ha ido a la baja. Permíteme poner tres años para ver esta situación. En 2019, el precio del crudo tuvo un precio, se pronosticó por parte del gobierno mexicano, en $54, para 2020 en 49 y para 2021 se especula que pueda tener un precio base de $42, ¿no? Esto está provocando que haya menor ingreso vía la exportación de petróleo que directamente ingresa a esas divisas a la hacienda mexicana. Oye, ¿y qué se ha dicho de las coberturas petroleras? ¿Ha oído alguna noticia sobre esto? Sí, cada octubre el gobierno mexicano contrata la cobertura y eso es muy importante, a raíz de que una cobertura, como se entiende, es un seguro. Y en este caso el gobierno mexicano lo contrata a $42. Si, como ocurrió en enero, el precio del crudo aumenta, tomando en consideración que, por ejemplo, en enero, a raíz de que el gobierno de Estados Unidos bombardeó las cercanías del aeropuerto de Bagdad, se disparó a $60, a diferencia de lo que tuvimos en abril por este conflicto entre Arabia Saudita y la OPEP y Rusia, tuvo un precio negativo y es ahí donde entran las coberturas. Pero las coberturas cubren hasta el precio de 42, ¿no? O sea, 42, o sea, si sigue cayendo más ya no lo cubre. no, sí, esa es la cobertura. Si la cobertura te cubre abajo de 42, Pero no, hasta un margen. no te cubre, Si cae a cero como esa es la cayó, cobertura. no cubre $42. Sí, ese es Cubre el el grado de 100% y no cubre el 100% de la producción. por eso la cobertura es muy cara, porque tú cubre al 100. Sí, por eso es muy importante tener esa cobertura. Por supuesto, si el precio del crudo, como lo tuvimos la primera semana de enero de 2020, rebasa los 42, por supuesto que eso no se cubre. Te cubre la caída. Sí, por eso es la cobertura. Si está arriba de 42 ya no hay problema, ¿no? Y al contrario, habría excedentes petroleros, ¿no? En ese caso. Así es, así es. Bueno, de cualquier manera, pues no solamente por la cuestión del petróleo, sino también por la cuestión de los créditos, por la cuestión de las inversiones, por la cuestión del comercio, todo un entorno negativo en la economía mundial, pues siempre va a ser negativo para México. Así es, tomando en consideración que la economía mexicana es de las más abiertas, de las más globalizadas, ¿no? Entonces, cualquier movimiento, como bien precisas, en la economía mundial, en el comercio internacional, afecta al mercado mexicano, como por ejemplo el cierre de la industria automotriz a nivel mundial, donde México tiene una participación en primera línea. Por supuesto que le afectó ese cierre, al grado pues de que tuvimos exportaciones negativas de la industria automotriz. Y eso, bueno, eso nos lleva al asunto de Estados Unidos, pues dada la dependencia que tiene México de la economía norteamericana, pues también no se ven buenas noticias para la economía de Estados Unidos, Ignacio. Así es, tomando en consideración que la economía de Estados Unidos
antes de marzo, estaba teniendo 63 trimestres de un crecimiento continuo, algo que no se tenía desde 1962. A raíz de que ya la Organización Mundial de la Salud establece que es una pandemia, el coronavirus, el 11 de marzo, y esto obliga a los países a cerrar sus fronteras. Por supuesto que la economía de Estados Unidos tuvo una caída abrupta, ¿no? Se pronosticaba que tuviera una caída de menos 8%, ya después se hizo el ajuste. Lo que tú pones es con relación a lo que se tenía en abril. Los ajustes se fueron realizando en abril y junio, y el último ajuste es el que se dio ahora el 12 de octubre. ¿Cómo quedó? Porque aquí está en menos 5.9. ¿Cómo queda según octubre? Para este año. O sea, ¿cómo va a quedar se especula que este año tendría una caída de menos 4.3% y para el siguiente año una recuperación de 3.5%. O sea, también recesión. O sea, no hay, va a caer más de lo que se va a levantar. La mayoría de las economías, principalmente de las del G20, 19 de 20, estarían entrando a una recesión, salvo la China, que sí tiene una caída abrupta, pero no negativa, ¿no? De 1.5 este año, para el siguiente de 9%. Entonces, ese va a ser el resultado en 2021. Se espera que haya un crecimiento muy importante, pero no deja de tener las economías ya signos de recesión. Pero entonces, si la economía norteamericana entra en recesión, quiere decir que nos van a comprar menos, y eso quiere decir que van a bajar nuestras exportaciones, y eso pues también es negativo. Así es, lo que llevamos del año, las exportaciones a partir de agosto tienen una recuperación. Agosto y septiembre tienen un repunte muy importante las exportaciones. En octubre ya no crecen al mismo dinamismo, sí están teniendo un comportamiento muy importante, pero ya no tienen ese dinamismo de agosto a raíz de la reapertura, ¿no? Nuevamente la locomotora que jala al sector exportador mexicano, pues es la industria automotriz de Estados Unidos, y de ahí mucho depende el crecimiento de la economía mexicana, de que la producción industrial, principalmente automotriz, electrónica, de telecomunicaciones, aeroespacial de Estados Unidos tenga signos positivos, pues esto también estaría repercutiendo en la economía mexicana. Y decir economía mexicana es de manera general, estamos hablando solamente de 9 entidades que estarían teniendo este crecimiento. Las entidades del sur-sureste, principalmente del sector primario, no tienen el mismo comportamiento, y mucho menos las entidades que están totalmente vinculadas al sector, a la actividad terciaria, de manera particular al sector de la industria del hospedaje, como es hoteles, gastronomía, ¿no? Restaurantes, ¿no? Estas entidades no están creciendo para nada. Pero fíjate, hay sectores como el turismo, por ejemplo, ¿no? Que ya desde el año pasado el turismo viene a la baja, y no solamente y en realidad no tendría que ser porque fíjate, todavía el año pasado la economía norteamericana creció 2.5, o sea, fue un crecimiento pues elevado, ¿no? Pero ya no se vio en el turismo porque el turismo ya cayó. O sea, el turismo ha ido cayendo. Entonces, si cuando la economía norteamericana creció y la economía mexicana, incluyendo el turismo, decayó, pues ahora que la economía va a estar en recesión, pues el turismo y otros sectores pues van a decaer más. No es para apuntalar el comentario que atinadamente haces. En el país, en acumulado, hay 21,000
cuartos, ¿no? de hotel, de los cuales para julio había una desocupación del 98%. Imagínate, en las temporadas altas, como es Semana Santa, las vacaciones de verano, los hoteles que solamente tengan habitaciones, si nos vamos a un hotel con 100 habitaciones que solamente tenga 2 o 3 ocupadas, es una absoluta pérdida, ¿no? El sector turismo aporta al PIB el 8.1%. Para este año, ¿no? Tendría un comportamiento de 0.3%. De ese tamaño es la caída en el sector servicios respecto a la industria del hospedaje. Sí, no, bueno, es que el COVID fue un misil que difícilmente se va a recuperar, ¿no? Muy, muy difícil, ¿no? Justamente eso nos lleva a cómo ha impactado el COVID y la austeridad en la economía mexicana. O sea, el primer golpe así muy fuerte, o el gran golpe más bien, fue en el segundo trimestre, cuando se Sí, cayó y fíjate, aquí el Producto también hay Interno que Bruto. considerar que en el primer trimestre, en el cuarto trimestre de 2019 y todavía primer trimestre de 2020, el gobierno mostraba subejercicios, ¿no? Una de las consecuencias de que en el primer trimestre no tuviéramos una caída, un crecimiento muy importante y que tuvo una caída ya significativa, fue precisamente de los subejercicios que el gobierno realizó en 2019. Entonces, la economía en el primer trimestre, ¿no? Lo que se refleja en la gráfica, ¿no? Tuvo un comportamiento negativo de menos 3%, ¿no? De 1.3%. Y esto es resultado, pues, de ese subejercicio. Por ejemplo, la industria tuvo una caída en cuanto a inversión fija bruta, que es el indicador más importante para saber cómo es el comportamiento de la empresa, tenía una caída de menos 29%, ¿no? Esto el primer trimestre, todavía sin pandemia, tomando en consideración lo que se publicó en el diario oficial el 30 de marzo, referente a las actividades esenciales y no esenciales, y por lo tanto, esto hay que decirlo así, la caída del primer trimestre es propiamente, es decir, Consecuencia de lo anterior, ¿no? es consecuencia del anterior y por lo tanto es un comportamiento totalmente endógeno, ¿no? No es consecuencia de la COVID. Exacto. ¿Y por qué crees que se dio esto si justamente ya se veía que la economía venía a la baja? Y es justamente cuando el Estado tiene que intervenir justamente en estas políticas contracíclicas. Si la inversión privada está fallando y si hay algunos factores externos no lo propician, entonces el gobierno, ¿verdad?, debe de hacer uso del presupuesto, incluso hasta de un déficit, con tal de levantar la economía. ¿Por qué caer en subejercicio, Ignacio? Es muy ilógico, ¿no? Sí, el gobierno tenía presupuestado tener una inversión importante en los recursos de infraestructura. Esto, vamos, siguieron adelante, pero no con el mismo flujo. Y también aquí es importante destacar que el gobierno caminó de manera desarticulada a partir de la detección del virus en Wuhan. El confinamiento de la capital de Hubei, Wuhan, se da a partir del 23 de enero. Y el 27 de febrero, la Secretaría de Salud anuncia que se da el primer brote en México. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia
Y el 30 de marzo, en el diario oficial de la Federación, por supuesto en México, sale publicado lo referente a actividades esenciales y no esenciales. Y es, Enrique, hasta el 30 de abril cuando aparece la secretaria de Economía a anunciar el programa de los famosos microcréditos, que por supuesto es un curita al lado de la herida que tenía en ese momento la economía mexicana, ¿no? Es decir, del 23 de enero al 30 de abril no se tuvo un plan articulado, integral, para que de manera homogénea todo el gobierno caminara en esa estrategia. No hubo una estrategia, ¿sí? Política económica, social, sanitaria, por supuesto, ¿no? Y es que fíjate, sí, llamó mucho la atención que la respuesta del gobierno fue más austeridad, cuando justamente se necesitaba mucho gasto de salud. O sea, si se veía venir el golpe, como era obvio que hasta el mismo López Gatell dijo, es inevitable que entre el virus, ¿no? Bueno, pues si va a ser inevitable, pues hay que preverse para el golpe. Entonces hubo tiempo justamente pues, para comprar pruebas de COVID, hubo tiempo para aumentar el gasto hospitalario, el gasto de medicamentos, o sea, hubo tiempo y el gobierno siempre pues tiene recursos para hacerlo. Y si no los hay, pues se pide prestado, no sé. Y justamente si se reactiva el gasto hospitalario, entonces pues es de alguna manera para reactivar la economía, porque era previsible que se iba a cerrar la economía y si se cierra la economía, pues se cae el Producto Interno Bruto. Entonces, pues si bien el golpe del COVID iba a ser muy fuerte, se pudo haber atemperado, ¿no? Así es ahí a lo que me refiero, ¿no? Eh, ya lo dijo el gurú de la 4T, el filósofo, el ideólogo de la 4T, ¿no? Víctor Toledo, ¿no? Del anterior secretario de Medio Ambiente, que la 4T no existe, ¿no? Está en la mente del presidente, pero subrayo, no se dio un proyecto articulador, no hubo una política de manera de Estado, ¿no? Para atacar esta pandemia. Es importante destacar aquí, Enrique, que el primer brote que se da en Wuhan se da el 12 de noviembre, ¿sí? Al 22 de diciembre ya estaba el Hospital Central de Wuhan, ¿sí? Con alrededor de 1,000 personas teniendo síntomas, ¿no? Incluso ya había fallecimientos. Tenemos el reporte del famoso oftalmólogo chino, el doctor Li Wang, que da a conocer que estábamos frente a un nuevo virus y el gobierno chino informa a la Organización Mundial de la Salud sobre lo que estaba viviendo. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud ya estaba haciendo monitoreos, ¿no? A raíz de los informes que tenía. Entonces, subrayo del confinamiento de Wuhan, que se da el 23 de enero, a el actuar del gobierno al 30 de abril, tomando en consideración, subrayo, que el subsecretario de Plenación de la Secretaría de Salud, el ahora famoso López Gatell, que anuncia el primer brote el 27 de febrero y a partir del 28 tenemos las conferencias vespertinas de información de la situación que vivimos, ¿no? No hubo un plan articulador al respecto. Claro. Y qué bueno que mencionas el caso de China, porque justamente todo ese gasto, todo ese derroche tecnológico, recuerdo como en un mes construían un hospital, o sea, todas esas políticas que llevó a cabo China, al final de cuentas fungieron como políticas contracíclicas. Y ese es uno de los motivos por los cuales la economía china va a levantarse, porque justamente esta política que tú señalas le sirvió para que la economía
pues, se pudiera levantar a final de cuentas. O sea, lo peor que se pudo hacer es lo que se está haciendo aquí de la austeridad. Yo recuerdo que este economista, un economista famoso, criticó justamente que todos los países que se ceñían a las recetas del Fondo Monetario, que sobre todo lo comentaba cuando la crisis de Asia. Entonces, los países que aplicaron las políticas monetaristas fueron los que más sufrieron para salir de la crisis, y aquellos que se salieron de la ortodoxia, que aplicaron políticas heterodoxas, creo que fue el caso de Malasia, si no me equivoco, fueron los que lograron salir más rápido de la crisis, ¿no? O sea, había lecciones importantes, ¿no? De la crisis de Asia. Y justamente aquí en México era previsible que se iba a caer el consumo, porque cuando hay recesión la gente gasta menos, y también pues el sector privado invierte menos, ¿no? Porque pues no ve condiciones, si baja el consumo, pues no ve condiciones para la inversión. Entonces ahí es cuando el Estado tiene que entrar y hacer un gasto, una estrategia, como señalas, para justamente que el golpe no fuera tan fuerte, Ignacio. Sí, aquí fíjate que es muy importante lo que señalas, tomando en consideración las cuatro variables del PIB, ¿no? Inversión, gasto, consumo y exportaciones, ¿no? Y veníamos, subrayo, con un subejercicio en inversión. Eh, el consumo privado viene a la baja. Lo que estaba teniendo un crecimiento eran las exportaciones y, por supuesto, el gasto, principalmente el gasto público, era el que se esperaba que repuntara, ¿no? Y los cuatro indicadores para el mes de abril, pues sí tienen una caída brutal. No digamos ya mayo, que es el mes donde la economía tiene una bruta caída absoluta. Nunca habíamos tenido esa caída. Ya me acordé que el economista Joseph Stiglitz, ya me acordé que él fue el que hizo esa crítica, ¿no? De que había que ir más allá de las recetas monetaristas. Sí, Y llama sí. la atención que un gobierno que se dice contrario al neoliberalismo está siendo más papista que el Papa, ¿no? Cuando justamente había que aplicar otro tipo de políticas. Y bueno, pues aquí ya pasamos al tercer trimestre, donde pues se dice con bombo y platillo que se levantó el Producto Interno Bruto después de que había caído aquí, según estas cifras, 17%, que se levantó 12%, ¿no? Y bueno, pues, pero pues hay otro indicador claro, ¿verdad? Sobre esta recuperación, pues realmente entrecomillada, pues por la caída del empleo, Ignacio. Sí, fíjate que esta gráfica es muy interesante y sin duda refleja la gran diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿no? Por supuesto, tenemos en el tercer trimestre una recuperación de la economía, ¿no? Principalmente por, subrayo, el empuje que se da por el sector exportador, principalmente de la industria automotriz, ¿sí? Pero no es así ese comportamiento del ingreso laboral. El ingreso laboral en marzo tenía una caída de menos 36%. Para agosto, septiembre, se tiene una caída de 46%, ¿sí? Y esto, en términos de la métrica de pobreza laboral, tenemos que la pobreza laboral aumenta 2 puntos porcentuales, ¿no? Y también de marzo a julio, 11.3 personas pasan a la economía informal a raíz de que se reabre la economía de manera pausada el 8 de junio hasta este mes de noviembre, de esos 11.3 personas,
se habían incorporado nuevamente a la economía formal 7.9 millones, ¿no? Entonces, todavía falta alrededor de 3.5 millones de personas que recuperen su ingreso como lo tenían antes de marzo, lo cual no va a ser así. Pues sí, porque quién sabe cuántos de esos empleos realmente se recuperen, ¿no? Porque si cerraron y negocios, también pues ya no. si tienen el mismo ingreso, ¿no? Porque una cosa es que tengan trabajo, pero no con el mismo ingreso. Que también, Exacto, exacto. ¿no? Sí, por un lado era lógico que cuando ya se abriera la economía, pues se levantara el Producto Interno Bruto. Naturalmente no alcanza a levantarse según la caída y justamente lo que tú señalas perfectamente, ¿no? Como pues los empleos, pues ya, muchos ya no se recuperan y aquellos que los recuperan, pues no van a tener el mismo salario que tenían antes. Y otro fenómeno también, Enrique, en cuanto a los empleos privados, que son los que se registran ante el Seguro Social, ¿no? Tenemos que se perdieron trabajos registrados ante el Seguro Social, 1.117.000. En noviembre se habían recuperado 593.000, ¿no? Entonces, es muy paulatina la recuperación, por eso no hay que irnos en el sentido de que el PIB creció, Claro, pero exacto. se refleja en el ingreso laboral. No, y luego, pues, conforme se continúa esta situación, pues el crecimiento de la economía informal pues va a ser mayor todavía, y eso pues tampoco son buenas noticias porque pues se reducen los ingresos públicos, la gente que antes tenía empleo y tenía seguridad social ya no la va a tener. Entonces, o sea, pero pues no ha habido de otra, o sea, la gente ha tenido, si pierde su empleo, pues ha tenido que salir a la calle a vender, o sea, desgraciadamente, ¿no? Sí, de ahí es a lo que decimos, que se incorpora en la economía informal y bien lo precisas, ¿no? Tiene un ingreso, ¿no? Quizá mínimo con relación a lo que estaba teniendo antes de marzo, por supuesto, sin cobertura social, sin seguridad social, y eso es muy importante con relación precisamente a lo que estamos viviendo, que es una crisis, es una epidemia, ¿no? Y si te enfermas, y no tienes seguro social, pues tienes que gastar aún más. No, y luego fíjate, se reducen los ingresos al ISSSTE, se reducen los ingresos al Infonavit, se reducen los ingresos a las AFORES. Entonces, aunque haya programas sociales, pues no alcanza, o sea, lo que la beca que da el gobierno, pues tú dijiste la palabra, es un curita, pero pues visto, o sea, individualmente, pues sí dice qué bueno que les dan 1,000, 2,000, 3,000 pesos, pero visto colectivamente, no compensa con lo que se pierde en servicios públicos, en pensiones, o sea, todo a final de cuentas se va a hacer un déficit muy grande. O sea, además de que la gente no va a tener estos servicios, a nivel gubernamental va a crecer un déficit muy grande, Ignacio. Así es, y esto tú lo mencionas muy bien en la parte de las finanzas públicas. También lo tenemos en el déficit social, ¿no? Por ejemplo, ahora en este nuevo periodo escolar, a raíz precisamente de que se redujo drásticamente el ingreso en los hogares, pues también encontramos que muchos escolares ya no regresaron al sistema privado, ¿no? Precisamente a raíz de que cayó el ingreso. Exacto, ¿no? Hablamos de que las clases medias pues se están proletarizando y las clases pobres pues se están pauperizando aún más, ¿no? O sea, ¿Sí? y si eran proletarios, ahora son lumpen proletarios, o sea, cada vez se degrada más la sociedad. Hay aspectos que pues han atemperado esta situación que tiene que ver con las variables macroeconómicas. La cuestión de la inflación, pues ha crecido, todavía no podemos hablar de que es hiperinflación, pero pues todavía entra en un cierto rango
y la paridad del peso, que también es muy variable, ¿no? Pero llama la atención que pues no se ha disparado, ¿no? Sí, aquí estuvo momentos este año muy fuertes para la política monetaria, ¿no? Tomando en consideración que la política monetaria tiene tres grandes rubros: inflación, tasa de interés y tipo de cambio, ¿no? Entonces, el tipo de cambio es volátil, ¿no? Se mueve por cualquier coyuntura política, social, económica, nacional e internacional. Por ejemplo, volviendo al caso de la primera semana de enero, cuando Washington bombardea las cercanías de Bagdad, el peso se aprecia frente al dólar. Tenemos un comportamiento de aproximadamente 18.50, ¿no? Pero si lo tomamos en consideración, por ejemplo, con abril, ¿no? Ante la caída del crudo, el peso se deprecia frente al dólar y llega a costar 25 pesos un dólar, ¿no? En la inflación, hubo 3 meses, 6 quincenas, donde la inflación estuvo en 2%. Hubo una quincena en que estuvo 1.9%, ¿no? Y lo que tenemos en este último trimestre del año, pues es un fenómeno natural, en el sentido de que hay productos que de la canasta básica que tienden a aumentar de precio, como son ciertos productos agrícolas que se conoce como el fenómeno inflacionario pico de gallo: jitomate, cebolla, chile, que tienden a aumentar de precio. Y esto, por supuesto, afecta la inflación, ¿no? Y la tasa de interés que ha ido a la baja por parte de Banco de México, ¿no? Entonces, tenemos una política monetaria con un comportamiento también inusual. Pero fíjate, ¿cómo ves la inflación el próximo año? Porque yo veo varios factores que pueden provocar el aumento de la inflación. Uno de ellos tiene que ver con la producción, sobre todo de los bienes de consumo, como los que comentas, que, que justamente hay, o sea, aunque baje el consumo de otros productos, ese es un consumo muy rígido, ¿no? O sea, no puede bajar demasiado, ¿no? Porque siempre la gente necesita comida. Y si no aumentan las inversiones y la producción, yo veo que la inflación va a subir. O sea, se ve que hay tendencias inflacionarias fuertes para que aumente la inflación, sobre todo pues si no se dan inversiones, si no hay más producción. ¿Cómo ves este asunto? De aquí vamos a tener, subrayo, enero y febrero, 3 meses por delante todavía: diciembre, enero y febrero, con condiciones climatológicas que mucho afectan a productos de la canasta básica, y eso tiende a disparar la inflación. Si a esto le sumamos que es igual tradicional, de que, y más allá de la famosa escalada de la cuesta de enero, que hay productos, servicios que en el año siguiente tienden a aumentar de precio, ¿no? Entonces, como bien señalas, la inflación estará moviéndose más allá del 4%, que bajando al 2%. Exacto, ¿no? Entonces, ahí hay un factor de riesgo de que, pues si se conjugan otros factores, puede bajar, puede subir. Pensemos, por ejemplo, si el tipo de cambio se mantiene más o menos controlado, por ejemplo, sabemos que se importa, por ejemplo, Chile, ¿no? Sabes que se importa incluso Chile de China, ¿no? Entonces, por ejemplo, una paridad así de un superpeso, pues puede ayudar a que las importaciones no suban de precio, aunque también, por otro lado, nuestras exportaciones se encarecen, ¿no? O sea, ese es el aspecto negativo de un superpeso, Ignacio. Así es, y es el resultado, vamos, que estamos en torno a la oferta y la demanda, ¿no? Que tiene que ser así, y es precisamente la fortaleza del mercado interno, ¿no? Si tienes
un mercado interno muy fuerte que abastece el consumo privado doméstico, no te afecta en demasía el vaivén del tipo de cambio. Pero sí tenemos un mercado que importa bienes de consumo inmediato, tiende a afectar el tipo de cambio. Bueno, pues estas variables, en la medida en que no se salgan de control, pues puede el país tener un futuro, puede tener una base para que la crisis para que se dé la recuperación. Pero si por algún motivo se pierden estas variables, entonces la crisis se puede profundizar y la salida puede tardar muchos años, Ignacio. Así es, y nuevamente yéndonos al salario, ¿no? Ahora que pones las previsiones para 2021, ¿no? Puede crecer la economía, ¿no? Que sin duda va a ser así, ¿sí? Pero el salario no va a alcanzar a cubrir mínimamente lo básico de la canasta. Exacto, y de entrada porque pues no va a ser una mayoría la que sea asalariada, sino que más bien la mayoría pues vive de la economía informal. Y creo que es uno de los grandes hallazgos de esta crisis, que cuando se ordenó el confinamiento, pues la mayoría de las personas se quedó sin un ingreso. Entonces, para mí fue un gran hallazgo saber, porque siempre se dan cifras, ¿no? Se dan cifras, pero ahora descubrimos con toda la pues, crudeza de la situación de México, como México es un país que vive pues del día al día, ¿no? O sea, de día a día, o sea, vive de lo que pueda vender, o sea, es sorprendente, ¿no? Como México no es un país de asalariados. Sí, si nos vamos al reporte de la encuesta nacional del gasto de los hogares, ¿no? La encuesta nacional de ocupación y empleo también, pues nos arroja lo que bien precisas, ¿no? Que es una población económicamente activa que está subocupada, ¿no? Que está dispuesta a trabajar, pero precisamente no tiene ese trabajo remunerado, está en la economía informal, ¿no? Pero no tiene ese trabajo que le reporte seguridad social, por ejemplo. Claro. Bueno, mira, aquí están unos pronósticos del Banco de México sobre cómo va a caer la economía. Se habla 9, 9,8, y luego para el próximo año se habla de crecimientos de entre 1,8 y 3,3. Y esto pues viene a cuento por lo de los criterios generales de política económica. ¿Tú cómo ves estos criterios, Ignacio? Mira, partiendo del primero, del PIB está muy alto, ¿no? Nosotros en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, lo ponemos en 2.5, está muy alto, ese 4.6, por la situación que estamos comentando. La inflación siempre se pone en una base de 3, con un techo hacia 4, con un piso hacia 2, es decir, de 3 más menos 1, ¿no? El tipo de cambio con relación a 2020 sí tiene una variación muy importante, ¿no? Precisamente por lo que bien comentas, con esta gran incertidumbre nacional e internacional, yo creo que ahí es donde Hacienda está reflejando realmente cuál es ese escenario que se tiene, ¿no? Y lo que comentábamos sobre el precio del crudo, ¿no? En 42. También es muy inestable, ¿no? Es inestable, ¿no? Por lo tanto, le apostamos a el crecimiento de la economía de Estados Unidos, que Hacienda lo calcula vía criterios generales de política económica en 3.8, ¿no? Ahí está ese horizonte positivo donde el gobierno, pues nuevamente nos hace ver
quien va a jalar la economía será a su vez la producción industrial de Estados Unidos. ¿A qué le atribuyes que sea tan alto el pronóstico de crecimiento? Porque eso tiene consecuencias graves que no sea, o sea, ese diferencial, ustedes hablan de cuánto va a crecer la economía, 2 puntos que mencionaste. 2.5, ¿no? O sea, fíjate, son casi 2 puntos. Y eso se va a Sí. reflejar en el ingreso, en el ingreso público. O sea, Así es, y mira, tú estás poniendo datos muy interesantes que nuevamente nos hacen ver que la economía mexicana, recordando la famosa frase, ¿no? Está colgada de alfileres, tomando en consideración el rubro de los ingresos tributarios no petroleros, ¿no? Que es el segundo renglón de 3.533.000 millones, ¿no? Del total que el gobierno espera obtener, 6.295.000 millones. De ese total, tenemos que el 53%, ¿sí?, es resultado de tres grandes impuestos, que es ICR, IVA y EPS. Entonces, el gobierno le apuesta a que va a haber creación de empleo, lo cual está muy difícil de darse. Y luego tenemos los dos impuestos al consumo, ¿no? Lo que es IVA y EPS, y por lo tanto también se apuesta a que haya poder adquisitivo para poder consumir, ¿no? Por lo tanto, subrayo, sí es una esperanza construida en un castillo de naipes, en el sentido de que para que se dé este comportamiento, ¿no?, de lo que nos ofrece Hacienda, es resultado siempre y cuando se tenga la vacuna. Subrayo, si en el primer trimestre de 2021 tenemos un panorama como el que estamos viviendo ahora en noviembre, sí va a ser muy difícil de alcanzar esto que se presenta. fíjate, eso que señalas, pues se comprueba si vemos el presupuesto de egresos. O sea, si yo planteo que puede haber un crecimiento de 4%, pues estoy presuponiendo que va a haber un gasto público o una inversión pública importante, porque pues sabemos que la inversión privada pues no va a bajar y tienes que reactivar el consumo si quieres que haya mayores ingresos, y entonces tendría que ser el gobierno el que tendría que tener una política pues de inversión, no solo de gasto. Vemos aquí el presupuesto y el gasto social es mayor que la inversión. Entonces, ¿cómo se va a reactivar la economía si el gobierno está gastando, si está invirtiendo menos en la producción, Ignacio? Así es, y lo que tú señalas en esta parte, en este pie, en este pastel de cómo va a estar los egresos, tenemos que la rebanada más grande se da en la política social que el gobierno trata de impulsar a través de sus programas, ¿no?, con relación a el gasto en infraestructura, ¿no?, donde es muy importante, pero si conjugamos el programa las partidas de gasto social con relación a la partida de gasto en infraestructura, pues, y si analizamos el mapa electoral del 6 de junio próximo, donde vamos a tener elecciones históricas, nunca habíamos tenido ese total de elecciones a puesto popular que vamos a tener ese día, 6 de junio, pues mucho de este recurso está dirigido a estas entidades
donde va a haber elecciones y, por supuesto, esto para apuntalar el partido de Morena, ¿no? El partido del presidente, y pues se trata ahí de conjugar el gasto con el voto. A esto nosotros en un boletín que emitimos le denominamos un presupuesto electoral. Pero fíjate, Ignacio, ¿qué tanto? O sea, es claro que se apuesta a la compra de votos, pero realmente pues, yo veo muy raquítico, muy precario. O sea, yo pienso que pues la forma más inteligente sería generando empleos, no dando pues dádivas así muy raquíticas. O sea, lo que el gobierno da, pues es muy poco. Entonces, o sea, yo pienso que si fuera una política inteligente, el gobierno reactivaría la producción, la inversión, para que la gente tenga empleo. La gente con empleo, pues es gente que pues sí validaría el gobierno, y además de que se reactivaría la economía, o sea, se empezaría a mover. O sea, el gasto social sí ayuda algo, pero no alcanza a fortalecer un mercado interno, Ignacio. Así es, y ya tenemos dos avisos muy importantes de lo que puede tener Morena el 6 de junio, si tomamos en consideración el resultado recién electoral que se dio en Coahuila e Hidalgo, ¿no? Donde arrasó el PRI y retrocede Morena, ¿no? Entonces, el que tengas ese gasto social no te augura un resultado electoral positivo. Y luego si vemos los proyectos de inversión del gobierno, yo veo que son proyectos de muy largo plazo, que pues no alcanza tampoco a salvar la recuperación el próximo año o los próximos años, porque son grandes obras que pues van a redituar, si es que reditúan, pues muy a largo plazo, Ignacio. Así es, y esta es principalmente la crítica que se le hace al gobierno en estos momentos, y como bien señalas, que el gasto es austero y que se necesitaría dirigir hacia otros sectores de inversión productiva, y se está impulsando estos proyectos que tendrían un impacto de mediano alcance, y aparte están teniendo recursos que podrían generarse hacia otros sectores. Aquí lo positivo de este gasto, de estos proyectos, es que muchos se destinan hacia el sur-sureste, que desde hace 83 años no había una inversión de esta magnitud, ¿no? Si lo vemos en cuanto a el impacto social que podría tenerse en esa región del país. Pero fíjate, si en esos proyectos me dijeras, bueno, pues hay inversiones, el sector privado está invirtiendo, pero el problema es que por gastar en Dos Bocas, no gastas en otras cosas que son indispensables. Velo en el caso de Tabasco. O sea, ahí se ve muy claro. El gobierno le está metiendo mucho dinero a la refinería de Dos Bocas. Y sin embargo, se descuidó todo este asunto pues de las obras hidráulicas, cómo se está dando las inundaciones. O sea, el gasto donde el gobierno tendría que entrar no entra por destinarlo a la refinería de Dos Bocas. Si el país estuviera bollante y tuviera mucho dinero, dirías, bueno, pues se puede dar el lujo de una refinería, pero cubriendo otros aspectos. O sea, tú ve ahí el drama de Tabasco, de cómo pues hay miles de damnificados, y pues el gobierno pues obviamente no tiene capacidad de respuesta eficiente para atenderlos. Sí, y una reacción rápida, ¿no? Y por lo tanto, los proyectos, subrayo, tendrían un alcance de mediano plazo, en tanto que pues viene esa esperanza en el sentido de que repercutan, ¿no? En el sureste, pero bien señalas, han dejado de cubrir otros frentes.
Y luego pues también se ha cuestionado que estas obras pues quizás ya en el largo plazo pues sean anacrónicas, porque pensando en que, regresando al tema de Dos Bocas, pues el petróleo, México en este momento, pues a lo mejor sí podría surtir la mezcla mexicana, pero dadas las tendencias de producción de México, de que no hay más reservas, de que no hay nuevos hallazgos, nuevos yacimientos, pues hay una fuerte tendencia a que México se vuelva importador no solo de gasolina, sino de petróleo, y pues nada garantiza que ese petróleo que se vaya a importar se pueda refinar en Dos Bocas, además de todos los problemas que hay de que pues el cambio climático hace muy riesgosa la producción, la refinación en ese lugar, ya se está viendo las inundaciones que está sufriendo, y si no se cumplen los objetivos del 2030, que yo así lo veo, pues va a subir la temperatura global del planeta y va a haber cada vez más huracanes e inundaciones. Así es, esa es la gran crítica que se hace a los proyectos, ¿no? Y más en la situación en la que nos encontramos, subrayo. El único aliciente, ¿no? Es la inversión pública y esto con relación también a el bienestar que se estaría dando en torno a telecomunicaciones, ¿no? La inyección fibra óptica para catapultar a esa zona del país, el sur-sureste, en torno a el 5G, ¿no? Es ahí donde estaría el beneficio, pero subrayo, esto es de mediano alcance. Exacto. Has puesto el dedo en la llaga. Justamente estos proyectos me huelen más a segunda revolución industrial que a la cuarta revolución tecnológica. Tú ves los proyectos que China está implementando para encabezar el desarrollo tecnológico en el siglo XXI. Y entonces México, o sea, el gobierno, tendría que estar invirtiendo en ese tipo de proyectos. Por ejemplo, se está perdiendo la coyuntura de esta guerra comercial con China. México pudo haber sustituido a China en diversos insumos relacionados con esta tecnología 5G que China le abastecía a Estados Unidos. México pudo haber suplido, pero pues no le apostamos a la cuarta revolución tecnológica. Parece que seguimos anclados en el pasado, Ignacio. Sí, de aquí, subrayo, ese es un proyecto colateral que se está impulsando y es ahí donde está en operación y esto es el próximo año, ¿no? La nueva agencia del gobierno, que es CFE Telecomunicaciones, donde se estaría invirtiendo en fibra óptica para ampliar la cobertura o para generar la cobertura, porque no hay en el sur-sureste, hacia la conectividad. ¿Y habrá dinero para eso? Porque no se ve Eh, que se destine dinero para eso. No, tuve el presupuesto, lo acabamos de ver. ¿Dónde está? Tendría que haber un rubro muy grande para ese tipo de proyectos. está inmerso en CFE, sí está etiquetado ya, y ya tiene el rubro de CFE Telecomunicaciones, donde está el recurso para el tendido de fibra óptica y de conectividad. Esto sí está ahí. Pero son inversiones multimillonarias. Fíjate, ese era uno de los proyectos de Donald Trump para Estados Unidos y ni siquiera ahí realmente se ha podido implementar con fuerza porque son inversiones multimillonarias. Así es. Y francamente, en un país de austeridad y recesión no veo modo de eso, Ignacio. A Sí, menos, la única manera sería destinar estos recursos que se ven aquí y canalizarlo a lo que tú dices, que sí, sería lo correcto. aquí lo importante, Enrique, es que sí está etiquetado en esta figura de CFE Telecomunicaciones. Bueno, fíjate, aquí vemos dos asuntos que preocupan. La cuestión de las finanzas de Pemex, que cada vez requiere, parece un barril sin fondo, y esto también está muy relacionado con el asunto del grado de inversión, de que algunos pronostican que para abril México puede perder el grado de inversión, que hasta cierto punto pues la estabilidad macro lo ha impedido, pero si se sigue destinando recursos a empresas deficitarias, pues va a ser castigado por el grado de inversión, Ignacio.
Sí, y de aquí mucho se espera que la petrolera tenga una producción por sí misma, ¿no? Para precisamente evitar lo que ya está en puerta, ¿no? Entonces, quizá aquí igual una buena señal es de que Pemex ya no entrega todo el recurso al gobierno, sino que ya se queda con una parte muy importante para su inversión, pero aún así no la alcanza. Es una... Pues ve, pregúntale a los proveedores, a todo el pasivo que ahí tiene ya acumulado, más el pasivo laboral, o sea, toda la deuda que ya viene, todos los compromisos financieros que vienen en los próximos años. Se ve complicado para Pemex. Sí, sí. Lo que estamos viendo aquí pues es una situación de una empresa que durante 30 años no se le invirtió. Bueno, y finalmente, ¿cómo ves el próximo año? ¿Ves que habrá calma o habrá más tormenta? ¿Crees que...? No, tendremos aquí sin duda, una economía con mucha pesadumbre, ¿no? Por ejemplo, se espera que lo que ya habíamos comentado, de que Estados Unidos tenga un crecimiento muy importante con relación para México. Vamos a tener un crecimiento de 3.5 según el Fondo Monetario Internacional, 4.6 según Hacienda. En el laboratorio lo ponemos en 2.5 y por lo tanto sí tendremos una economía que está esperanzada a que haya vacuna. Si hay vacuna en diciembre de 2020, enero de 2021, por supuesto que la economía va a aumentar. Si no la tenemos, colapsará la economía mundial, por supuesto la nacional, y tendremos pronósticos reservados nunca antes vividos. ¿Qué políticas tú recomendarías? Porque parece que el gobierno nomás piensa en más austeridad, pero ¿tú qué políticas recomendarías, Ignacio? Ya para Mira, yo aquí lo pondría en 2 o 3 ámbitos, que es lo que hemos estado señalando en el laboratorio, ¿no? Uno, eficientar aún más la inversión, ¿no? 2, no caer en subejercicios como lo tuvimos en 2019, vigilar muy bien que las inversiones fluyan, que no se detengan, y que no sean solamente para estas entidades donde va a haber elecciones. Y también, aquí es algo muy importante, Enrique, que se otorgue certidumbre y confianza al empresariado y también se blinde la seguridad, ¿no? Uno de los grandes déficits que tenemos del actual gobierno es que la inseguridad ha aumentado y, por supuesto, que esto ha provocado que el crimen organizado pues se expanda aún más. Amigos, pues se nos acabó el tiempo. Pues agradecemos mucho aquí al doctor Ignacio Martínez Cortés, que pues, nos ha dado aquí una cátedra aquí de economía. Y bueno, pues esperemos que pues tengamos más claridad sobre cómo viene el próximo año. Ignacio, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Y los esperamos el próximo miércoles para que tratemos otro tema de interés nacional o internacional. Hasta la próxima. Astele.tv